Muy bien, amados hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Mateo 19. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, del 16 al 30. Vamos a leer toda esa porción, pero el sermón de hoy, hermanos, solamente va a abarcar del 16 al 22, ¿ok? Mateo 19 del 16 al 30, pero el sermón solamente abarcará del 16 al 22. Muy bien. Voy a leer la palabra del Señor, hermanos. Ustedes escuchen con reverencia la palabra. En la Reina Valera se titula El joven rico. Dice así la palabra santa del Señor. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, sigue los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Amén. La palabra santa del Señor, que en verdad Él nos ayude, ¿verdad?, para poder entender y recibir el Evangelio. Oremos para pedir su ayuda. Amado Señor, nos llena de reverencia, pero también de humildad el venir a tu palabra, porque no es cualquier libro. Es el libro santo, inspirado por Dios, en el cual, Señor, se encuentra tu mismísima voluntad, tu enseñanza divina, que nuestra mente humana no puede comprender. Por eso oramos para que tu espíritu de sabiduría y de poder en esta tarde nos ayude, nos ilumine, para que, Señor, en mi caso, pueda exponer tu palabra con integridad, con rectitud y fidelidad, y para que a tu iglesia nos des un corazón que reciba con gozo el Evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, como siempre, todo pasaje de la Escritura está siempre dentro de un contexto. Ningún pasaje debe interpretarse desconectado de lo que viene antes ni lo que viene después, porque eso nos puede llevar a una aplicación incorrecta. Un entendimiento incorrecto nos puede llevar a una aplicación incorrecta. Y bueno, dentro del ministerio de Jesús, si ustedes recuerdan, Él ya dejó de ministrar, ¿dónde? ¿Se acuerdan? En Galilea, al norte. Y ahora se dirige ¿a dónde? A Jerusalén.
que es la ciudad donde Él va a morir por nosotros. Pero en el camino Él ha enseñado y nos ha hablado acerca del matrimonio, nos ha hablado acerca del divorcio y nos ha hablado acerca del lugar de los niños en la iglesia. O sea que el Señor está mostrando, ¿verdad?, con su enseñanza y su ministerio, que la salvación que Él trae, que la enseñanza que Él imparte, en realidad debe afectar todas las áreas de nuestra vida. No se vale decir, en esta área de mi vida sí sirvo al Señor, en esta área de mi vida no sirvo al Señor. No, sino que el Evangelio debe penetrar todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy, en ese pasaje, teniendo eso en mente, el Señor Jesús, por medio de este joven, rico, gobernante, como dice también el Evangelio de Marcos, príncipe entre su pueblo, nos quiere enseñar cuál es el lugar del dinero en la vida de los cristianos. ¿Ok? Entonces, el Señor nos va a dar una lección muy, muy importante a cada uno de nosotros en este pasaje, y empezamos en el versículo 16. Entonces, vino uno y le dijo, vean que aquí no nos dice inmediatamente que este hombre que se acerca a Jesús es un joven, pero si ustedes van al versículo 20, ¿cómo dice al principio? El joven le dijo. Entonces este hombre que se acerca a Jesús es un joven. Y en el Evangelio de Marcos, que es el pasaje paralelo que relata esa misma historia, nos dice que además era un príncipe, un principal, un gobernante, alguien importante en el pueblo de Israel. Este joven, hermanos, ha visto a Jesús cómo amó a los niños, ¿verdad? Porque ese es el contexto inmediato. Jesús bendice a los niños. Y eso le dio confianza para que él se acerque al Señor Jesús y le hizo una pregunta. Le dice primero, maestro bueno. Esa palabra, esa frase, ¿verdad?, es muy importante. Primero porque el joven reconoce hasta cierto punto porque después nos vamos a dar cuenta que no se quiere someter a la enseñanza del maestro bueno, pero reconoce que Jesús también es alguien importante en Israel. Reconoce que Él es un maestro, que Él es un rabí, que Él es alguien que enseña correctamente. Y como le dijo Nicodemo a Jesús también, sabemos que has venido de Dios por las obras que tú haces, por tu enseñanza. Recuerden que también Mateo nos dice que Jesús enseñaba, no como los escribas y fariseos, sino enseñaba con autoridad. Pero le dice bueno. ¿Hay algo de malo en llamarle bueno a un maestro? Claro que no. Pero el joven trae algo distinto en su mente. Cuando él le dice maestro bueno, parece ser que este joven rico, piensa en Jesús como si fuera otro de los grandes maestros en Israel. Lo ve desde un punto de vista meramente humano. Y él piensa que todos los maestros en Israel eran buenos, y de esa manera este joven está igualando a Jesús con todos los demás maestros que había en Israel. Pero él viene y le dice, maestro bueno, y le hace una pregunta muy interesante. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué cosa buena debo hacer para tener la salvación? Está preguntando el joven. Y esto es bien interesante, hermanos, porque como vamos a ver inmediatamente, este hombre joven, que es del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, piensa que él está bien delante de Dios. Mas, sin embargo, al mismo tiempo, este joven siente que hay algo más que necesita hacer. Pero la pregunta es interesante porque en términos de qué este joven
concibe o entiende la vida eterna o la salvación? Pues la entiende en términos como de una transacción. Como él era rico, él tenía todo lo que quería, él pensaba que de hecho podía comprar la salvación o podía ganar la salvación. Y noten que él dice, qué bien haré para tener, para poseer, para obtener la vida eterna. No era una mala persona. Externamente hablando, como hemos hablado en nuestras clases de doctrina, el Señor permite, ¿verdad?, que mucha gente, cristiana o no cristiana, realice obras buenas externamente. Y entonces Él dice, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Entonces, su pregunta presupone que Él entiende que la salvación es algo que Él puede lograr, que Él puede comprar, que Él puede poseer. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Qué pregunta tan interesante, ¿cierto o no? Hay mucha gente que vive así, hermanos, en la actualidad. Hay mucha gente pobre, hay mucha gente rica, hay mucha gente profesionista, académica, campesinos, trabajadores en general, que pueden llevar una vida aparentemente buena, pero en lo profundo de su corazón siempre tienen esta última pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Por un lado, aunque hay esta bondad aparentemente general en los hombres, al mismo tiempo esta porción de la palabra nos revela que el hombre no puede encontrar satisfacción, gozo perpetuo y eterno en las cosas temporales. Hay algo más. El joven necesita, quiere saber cómo él realmente puede ser salvo. Y es que así es, el verdadero gozo y la verdadera felicidad no vienen de las cosas materiales, sino vienen de aquel que da las cosas materiales. Y entonces el Señor Jesús le dijo en el versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Y esta pregunta retórica de Jesús, hermanos, es bien interesante y se ha entendido al menos de dos maneras. Un comentarista de la Biblia dice que cuando Jesús le responde con una pregunta al joven, ¿por qué me llamas bueno?, le quiere mostrar al joven que no iguale a Jesús con todos los demás maestros de Israel, y que si realmente reconoce que Jesús es bueno, entonces debe estar preparado para recibir su enseñanza y someterse a ella, a Él como maestro bueno. Esa es una interpretación. La segunda interpretación es que cuando Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, solamente Dios. Es que Jesús le está diciendo al joven, tú piensas que la gente en sí misma es buena. Y por eso mismo, como él pregunta, ¿qué cosa buena haré para heredar la vida eterna? Pues piensa que la humanidad, aunque está afectada por el pecado, pero todavía hay una bondad en el hombre que lo capacita para que por sí mismo alcance la vida eterna. Pero Jesús le dice, yo no soy bueno solamente en ese sentido humano, general, en que lo pueden ser los demás maestros. Quiero que entiendas que en realidad si hablamos de la verdadera bondad es y proviene ¿de quién? De Dios. Solamente Él es bueno en el sentido más exigente y absoluto de la palabra. Aparte de Dios, nadie es bueno. Por eso dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y otra vez, eso no quiere decir que Jesús no reconozca, porque lo vamos a ver inmediatamente, las cosas buenas que hacen los paganos. Él reconoce, ¿verdad? El Señor mismo dice en otras partes del Evangelio que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y bendice a los que no son cristianos, como también bendice a los cristianos. No quiere decir que no haya ninguna bondad en el mundo, pero toda esa bondad que hay
Todas esas personas buenas aparentemente, en realidad no lo son en sí mismos. En realidad no es suficiente para ser salvos. Y en realidad el único perfecta y pura y santamente bueno es Dios solamente. Pero bueno, Jesús con esta aclaración le dice después, mas si quieres entrar en la vida eterna, en la salvación, guarda los mandamientos. ¿Qué pregunta, qué respuesta de Jesús? Le dice al joven, mas si quieres entrar. Y el joven quería, ¿verdad? Quería entrar a la vida eterna. Pero noten que Jesús le cambia la forma de tener la salvación. El joven dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Para comprar la vida eterna. Y Jesús le dice, mas si quieres entrar en la vida, son dos verbos diferentes. Jesús le está diciendo que la vida eterna, la salvación, no es algo que tú puedes comprar. Es como que alguien solamente te abre ¿qué? La puerta y tú solamente debes entrar. Debes entrar y recibir el regalo de la vida eterna. Mas si quieres entrar en la vida, dice Jesús, guarda los mandamientos. Ah, caray. Entonces la salvación no es por gracia. La salvación es por obediencia a todos los mandamientos. Claro, el Señor Jesús está poniendo a prueba a este joven que más adelante va a decir que él ya guardó ¿qué? Todos los mandamientos. Pero por otro lado, es verdad. Si realmente hay gente buena en el mundo, si realmente tú puedes comprar tu salvación, entonces el Señor Jesucristo dice, guarda todos los mandamientos de Dios, porque el hombre que los hiciere, vivirá por ellos. La gran pregunta, claro, es ¿quién realmente puede recibir la vida eterna mediante guardar todos los mandamientos de Dios? Y claro, el hombre como este joven nos enseñan que la mayoría de la gente que piensa que por medio de sus obras y de su obediencia se puede salvar es porque no han entendido la naturaleza verdadera de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Si esa ley proviene de un Dios verdaderamente santo y perfecto, entonces la obediencia que debemos dar a todos los mandamientos de Dios debe ser también ¿qué? Santa y perfecta, y no debemos fallar en ningún punto. ¿No así dice el Santiago? Dice que si obedecemos toda la ley, como dicen los comerciales en la televisión, 99.9%, pero fallamos en uno, ¿qué dice Santiago? Nos hacemos ¿qué? Culpable de todos. Pues porque Dios no va a aceptar ninguna obediencia imperfecta. Si Él acepta algo imperfecto, entonces Dios no es ¿qué? Perfecto. Si Él acepta algo inmundo, entonces Dios no es santo. ¿Ok? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Señor Jesús es sabio, obviamente, el Maestro divino. Y ¿saben? Está llevando al joven al corazón, a la esencia, al meollo del asunto. Porque este joven estaba lleno de soberbia, lleno de arrogancia. Escuchen, dice en el versículo 18, le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Y por su respuesta, los mandamientos que Jesús le cita al joven no es que no los conociera, sino que él había dicho, pues yo ya los obedecí todos. Dame algo nuevo, dame algo más. Dice, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, uno, ¿verdad? No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan, hermanos, que nuestras confesiones enseñan que los 10 mandamientos están divididos en dos partes? Los primeros 4 hablan de nuestra relación con Dios y los 6 restantes hablan de nuestra relación con el prójimo. Entonces, el Señor Jesús está citando la segunda parte o la segunda tabla de los deberes que el hombre tiene hacia sus semejantes. ¿Ok? Y por eso cita
estos mandamientos de la segunda tabla. ¿Por qué Jesús cita esos mandamientos y no la primera tabla? Bueno, es muy interesante, pero parece ser que la razón es esta. No que los mandamientos de la segunda tabla sean más importantes que los de la primera, sino que más bien los mandamientos de la segunda tabla van a demostrar que realmente amamos a Dios. Es decir, cuando nosotros mostramos la gracia de Dios al no matar al prójimo, sino a ayudar al prójimo, a no adulterar, sino a mantenernos puros y santos, cuando no robamos, cuando no decimos falso testimonio, cuando, hermanos, honramos a nuestros padres y a nuestros superiores, cuando, en resumen, amamos al prójimo como a nosotros mismos, entonces estamos guardando los mandamientos de Dios. Claro, otra vez, la advertencia es que debemos entender el alcance de la ley de Dios como Dios mismo nos muestra en su palabra. La obediencia no es algo solamente externa, sino también y en primer lugar debe ser interna, porque Dios ve el corazón. Pero vean, el joven, lleno de arrogancia, le dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Impresionante. Todo esto, dice, desde mi juventud, quiere decir, desde que era un niño he crecido y toda mi vida me he dedicado a guardar, a obedecer a los mandamientos de Dios. El joven dice, ¿qué más me falta? Es decir, el entendimiento que él tenía era que su obediencia, sus obras de justicia eran tan perfectas que incluso había superado las exigencias que Dios mismo daba en sus mandamientos. Y se atreve a preguntar, ¿qué más me falta? Impresionante, ¿verdad? Y es que así vivían los fariseos en el tiempo de Jesús. Eran arrogantes, despreciaban a los demás, se creían los puros y los santos, como si su justicia externa realmente obligaba a Dios para que los salvara. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Bueno, mucha gente vive así, hermanos. De este joven podemos decir, entre otras cosas, que era un miembro de la iglesia, un miembro del pueblo de Dios, conocía la ley, vivía obedeciendo la ley y pensaba que eso era suficiente. Es más, necesitaba algo más. Y aquí va la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Si quieres ser ¿qué? Este Jesús pone a prueba al joven. ¿Quieres hablar de perfección? Ok, está bien. Entonces, si quieres ser perfecto, o sea, el estándar para ser salvo es la perfección. No debe haber ¿qué? Ningún error. No se te debe olvidar absolutamente nada. No se te debe pasar por alto nada si quieres ser perfecto. Y cuando Jesús dice, si quieres ser perfecto, es otra forma de decirnos que Dios es perfecto y Él exige ¿qué? Perfección de cada uno de nosotros. Como dice Jesús antes en el Evangelio de Mateo, en capítulo 6, dice, sean perfectos como ¿quién? Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero claro, Jesús aquí, como el médico celestial, como el sabio, el maestro divino, conoce el corazón del joven y se está metiendo en su corazón, por así decirlo. ¿Saben para qué? Para abrirlo y revelar el ídolo enorme que este joven había construido en su vida. Esta persona en realidad ¿estaba confiando en Dios? No. Estaba confiando en sus obras, en su obediencia y además estaba confiando en algo que vamos a ver inmediatamente. Si quieres ser perfecto, anda, dice Jesús, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Bueno, el Señor Jesús, hermanos, dice algo
que como que tiende a confundirnos, porque en realidad en ninguna parte de la ley dice que tengamos que vender todo lo que tenemos para ser salvos. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús aquí? Bueno, Él está usando una exageración, ¿verdad? Un recurso literario para poner a prueba al joven y saber realmente dónde está el corazón del joven. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y además da lo que a los pobres. Y es que en ese tiempo, hermanos, existía algo interesante. Varios autores de la Biblia dicen que había gente rica que por alguna razón llegaban a una convicción de que no estaban bien y querían ponerse a cuentas con Dios. Y algunos comentaristas hablan de ciertos personajes, filósofos, soldados, etcétera, que eran ricos y ¿saben qué hacían? Iban y tiraban toda su riqueza en el fondo del mar y decían, ahora sí voy a quedar con una conciencia limpia. Pero Jesús no dice eso, ¿verdad? Jesús no dice, vende todo lo que tienes y quédate sin nada, sino como dice ahí, vende lo que tienes y ¿qué? Dalo a los pobres. Y noten, cuando Jesús dice, dalo a los pobres, está en relación con la segunda tabla. Porque si hay algo que nos duele, porque somos pecadores, es realmente dar y ayudar con nuestros recursos a los que realmente lo necesitan. Claro, era más fácil en la antigüedad decir, voy y tiro todo mi dinero o quemo todo mi dinero y ya hice una gran obra. Dice Jesús, no, eso va a denotar simplemente que en realidad no amas a ¿quién? A Dios y no amas a tu prójimo. ¿Por qué destruir toda esa riqueza en lugar de darla a los que realmente ¿qué? Lo necesitan. Dice Jesús, ¿quieres ser perfecto? Vende lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Y qué dice después? Y tendrás tesoro en el cielo. ¿Se acuerdan que Jesús ya habló de esto en San Juan 5:48, hermanos? Dice ahí en San Juan 5:48, el Señor Jesús dice allá, perdón, es San Mateo 6, en el versículo 19 al 20. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará también, ¿qué? Su corazón. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús al joven? Le está diciendo, ¿dónde realmente está tu corazón? ¿Está en la tierra? Es decir, ¿en las cosas terrenales? ¿En las cosas de los hombres? ¿En tus propiedades? ¿O está en Dios? ¿Está en el cielo? Juan Calvino en su comentario, y creo que tiene razón, le está diciendo al joven mediante un recurso de exageración, como dice él, le está diciendo al joven y a cada uno de nosotros, si no estamos dispuestos a sufrir pobreza por causa de Cristo, entonces realmente no creemos en ¿quién? En Cristo. Si no estamos dispuestos a despojarnos de todo lo que tenemos para ganar a Cristo, como dice Pablo, entonces realmente no creemos de todo corazón en ¿quién? En Cristo. ¿Por qué? Pues porque eso fue lo que Él precisamente hizo. Él siendo ¿qué? Rico, se hizo ¿qué? Pobre, para enriquecernos. De modo que nuestra riqueza realmente es ¿quién? Cristo. ¿Dónde está tu tesoro? Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Y entonces Jesús termina y le dice, y ven y sígueme. Ajá. O sea, Jesús está diciendo, seguir a Cristo, realmente, si es necesario, realmente significa renunciar absolutamente ¿a qué? A todo. Otra vez, el Señor Jesucristo aquí está mostrándole al joven que en última instancia, cuando somos arrinconados contra la pared, el verdadero creyente va a decir, todo lo tengo por basura
¿Para ganar a quién? A Cristo. Y entonces dice, ven y sígueme. Y como dice Jesús, ven, carga tu cruz y sígueme. Hermanos, ¿estamos dispuestos a eso? ¿Estamos realmente dispuestos a decir, Señor, todo lo que tengo, tú me lo has regalado, no es mío, y entonces no pongo mi confianza ni mi esperanza en lo que tengo, sino solamente en ti, y quiero tener tesoros en el cielo? Ven y sígueme, sé mi discípulo, aprende realmente de mí. Jesús es el gran maestro. El joven se acercó y le dijo, maestro bueno. Ok, si realmente soy bueno, aquí me voy a dar cuenta si de verdad me vas a seguir como maestro y vas a aprender de mí. ¿Qué sucedió? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y es que el joven, además de tener muchas posesiones, regresen al versículo 16, él también quería ¿qué? Tener la vida eterna, comprar la vida. Para él era una transacción. Estaba acostumbrado a tener todo lo que quería y quería algo más, como dice, ¿qué más me falta? Y entonces no se había dado cuenta que sus posesiones, su dinero, su riqueza, en realidad se habían convertido en su Dios. Este joven no amaba a Dios. Este joven no amaba a Jesús. Este joven no estaba dispuesto a seguir a Jesús. Por eso es que se entristeció, porque había puesto su corazón en sus posesiones. Hermanos, no importa que seamos pobres o ricos, no importa. Esa enseñanza se aplica a todos por igual. ¿Dónde está tu corazón? Y como dicen, ¿quieres saber realmente el termómetro del corazón del hombre? Es decir, ¿quieres saber cuán apasionados están por el Evangelio? Háblales de dinero. Toca su bolsillo y entonces te vas a dar cuenta si de verdad están dispuestos a seguir a Cristo. ¿Y qué sucede? Cuando se habla de dinero, ¿te entristeces? ¿Te enojas? ¿Te pones a la defensiva? ¿No quieres contribuir al reino de Dios? El Señor Jesucristo dice, ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Hermanos, todos adolecemos de esto. Todos sufrimos por este pecado. Y hoy el Señor Jesús nos dice, ponte a cuentas. ¿Dónde está tu corazón realmente? ¿Está conmigo o está con las riquezas? Recuerden que Jesús dijo, no puedes servir a Dios y al dinero. Porque tarde o temprano Jesús dice, amarás a uno y odiarás al otro. ¿Y qué hizo el joven? Amó más que su dinero. Se fue. No sabemos si él después se arrepintió, Dios quiera que sí, pero se dan cuenta del poder de un corazón que no ha puesto a Jesús como su tesoro más grande. Que el Señor pues nos ayude, hermanos, para seguir verdaderamente a Jesús. Amén. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno, Señor, y porque nos has bendecido con la riqueza más grande que puede haber en todo el universo, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, nosotros nos centramos mucho en nosotros mismos. Nosotros buscamos nuestros propios intereses. Perdónanos, Padre, porque cada uno de nosotros lo hemos hecho. Pero ya no queremos ser como este joven. Queremos ser como tú, Señor, que dejó todo para darnos vida eterna. Que dediquemos todo lo que somos y tenemos para tu reino, porque Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tú lo añadirás. Danos gozo y alegría de pertenecer a ti y de poder tener el privilegio de estar a tu servicio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.